Anímate a adquirir la más reciente publicación del Centro Olof Palme México, Lo que el SARS-CoV-2 se llevó, Salud, Seguridad y Desarrollo, coordinado por la doctora María Cristina Rosas y con la colaboración de Alfonso Aragón Camarena, Anabela Buzo, Mario Duarte Villarelo, Thalía Rebeca Aro, Benjamín Ruiz Loyola y Ricardo Vigueras Quinn. En este libro se abordan temas sobre SARS-CoV-2, la delgada línea roja entre el desarrollo y la seguridad, pandemias a través de la historia, la salud y la seguridad ambiental, vínculos ignorados u olvidados, el acceso a tecnologías médicas avanzadas durante la pandemia del SARS-CoV-2, un campo de disputa jurídico, tecnológico, industrial y sanitario. SARS-CoV-2, incertidumbre y seguridad internacional, una visión desde Argentina. La pandemia del SARS-CoV-2, oportunidad de grupos para el desarrollo de bioterrorismo, la ciberdelincuencia y los ataques de ransomware en la pandemia del SARS-CoV-2, la bioseguridad y las pandemias que vienen. ¿Qué hemos aprendido? Anímate a adquirir este título pronto. Para conseguir este y otros títulos del Centro Olof Palme México, envíanos un mensaje a través de nuestras redes sociales. Contáctanos hoy mismo. Sean todas, todos bienvenidos a esta segunda sesión de nuestro seminario destinado al análisis de las implicaciones de la segunda presidencia de Donald Trump. Apenas está empezando, por supuesto, pero ya lo conocemos, ya lo vivimos, lo sufrimos durante un primer periodo. Y en esta ocasión me da muchísimo gusto recibir a tres connotados expertos en América del Norte, en diversas temáticas que nos ocupan y nos preocupan. Bueno, nos preocupan, pero nos estamos ocupando del análisis y la revisión de las mismas. Doy la más cordial bienvenida a Silvia Núñez, a Atanasios Ristoulas y a David Rocha. Les agradezco su tiempo y su disposición para estar esta mañana con nosotros compartiendo sus reflexiones. Voy a permitirme hacer una breve semblanza de nuestros invitados, de nuestra invitada. Comienzo con el doctor Atanasios Ristoulas. Él realizó sus estudios de licenciatura, maestría y doctorado en la Universidad McGill en Montreal. Tiene otros estudios de la Asociación Interuniversitaria para la Investigación Política y Social. Actualmente es profesor e investigador del Departamento de Estudios Internacionales del ITAM, dirige el diplomado en Seguridad Nacional en la misma institución y dirige el programa de estudios canadienses también en el ITAM. Él es miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores y ha tenido la beca para organizar conferencias de parte del Departamento de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional de Canadá, un programa, el Faculty Research Program, que fue muy, muy bueno para fortalecer el conocimiento sobre Canadá en todo el mundo. Él es autor de numerosos artículos y libros. Menciono, por ejemplo, libros donde ha sido editor, La seguridad de América del Norte reconsiderada, publicada por Miguel Ángel Porrúa. También Canadá, Política y Gobierno en el siglo XXI, con la misma editorial. Y también con la misma editorial, Las relaciones cívico-militares en el nuevo orden internacional. Entre algunos de sus artículos más recientes destacaríamos El pasado, presente y futuro de la Interpol, en un texto que coordinó Rafael Velázquez con Jorge Esquiabón, que se llama Introducción al estudio de los organismos internacionales, y también tiene otro artículo, entre muchos otros, de la nueva Guerra Fría a la carrera armamentista en Foreign Affairs Latinoamérica. David Rocha. David Rocha es profesor de tiempo completo titular C en la Facultad de Economía y Relaciones
de la Universidad Autónoma de Baja California, allá en Tijuana, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, líder de la Academia de Instituciones Públicas y Organizaciones Políticas, líder del Cuerpo Académico Instituciones Políticas y Gestión Pública, doctor en Ciencia Política por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y cuenta con estudios de postdoctorado en el Colegio de la Frontera Norte, autor de numerosos textos sobre migración, migración México-Estados Unidos, migración México-Canadá, en fin, otro de nuestros grandes expertos que nos acompaña esta mañana. Silvia Núñez García, investigadora del CISAN, el Centro de Investigaciones sobre América del Norte, donde fue directora entre 2009 y 2017. Ha tenido también la responsabilidad de dirigir la sede de la UNAM en Los Ángeles, California, entre 2021 y 2022, en plena pandemia. ¿Qué tal? Bueno, ya estaba avanzada la pandemia y andábamos ya con las soluciones, pero fue un periodo interesante. Conversamos con ella, también la tuvimos en un foro en estos espacios. En 2019, el gobierno de Canadá, a través de su embajada en México, le confirió el reconocimiento Canadá-México 75 por su contribución al fortalecimiento de los lazos académicos entre ambas naciones. A lo largo de su trayectoria, ha sido investigadora visitante del Center for Latin American and Caribbean Studies de Michigan State University y otras instituciones de prestigio como Georgetown University y la Jawaharlal Nehru University, Nueva Delhi, India. Asimismo, fue distinguida como Fellow del Woodrow Wilson International Center for Scholars de Estados Unidos en 1999. Tiene estudios de posgrado en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, miembro del Consejo Directivo de la Red International Metropolis, miembro del Advisory Board del Mexico Institute del Woodrow Wilson International Center for Scholars de Estados Unidos. También fue vicepresidenta de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales. En agosto de 2018 concluyó una estancia de investigación en la Università di Lingue e Comunicazione de Milán, Italia. Funge como catedrática de la División de Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y ha escrito artículos, capítulos de libros en Estados Unidos, Chile, Argentina, Italia, España, Suiza y China. De sus publicaciones más recientes destacaríamos la presidencia de Donald Trump, contingencia y conflicto, y otra más, les menciono otra más, su currículum es bastante extenso, Estados Unidos, nacionalismo versus migración, en Omnia, Derecho y Sociedad. Sean bienvenidos, bienvenida nuestros panelistas. Quiero recordar también a quienes están aquí acompañándonos en Zoom y que nos están sintonizando a través de Facebook Live, que pueden formular sus preguntas y comentarios para nuestros expositores. Aquí en Zoom les pedimos lo hagan en el chat. Quienes nos están viendo a través de Facebook, háganlo también a través de la zona de comentarios. Esas preguntas y comentarios los traeremos a la consideración de nuestros participantes. Por lo demás, ya no quiero tomar más tiempo. Quiero pedirle a Atanasios Ristoulas, al doctor, que haga uso de la palabra, recordándole a cada panelista que tendrán 20 minutos para hacer su presentación y después de la presentación procederemos a recoger las preguntas y comentarios de la audiencia. Adelante, Atanasios. Gracias, Cristina. Gracias a todos, a David, a Silvia, al centro, a, a todos para participar en este coloquio, en esta discusión sobre el impacto de pues, Trump sobre América del Norte. En mi caso, supongo por el hecho que soy canadiense, la razón por la invitación tiene mucho que ver con la idea de tratar de dar la perspectiva canadiense de lo que está pasando y también discutir un poco de lo que ha pasado en Canadá en los últimos 2, 3, 4, 5 semanas, porque han pasado cosas bastante peculiares, cosas que no son
lo común para Canadá, o sea, más bien los canadienses no están acostumbrados de tratar estos temas de amenazas, vamos a decir, directas por parte de Estados Unidos. No, no es algo habitual en la relación bilateral Canadá-Estados Unidos. De hecho, Canadá y Estados Unidos tienen una historia bast- eh, bastante amigable, donde los dos países han tradicionalmente tratado de manejar sus relaciones bilaterales desde una perspectiva de amistad y si en algún momento surge algún problema, se trata de mantenerlo abajo del agua, o sea que no sale tanto en el público porque los dos países históricamente han tratado de mandar un señal que son más que aliados, más que socios, más que vecinos, que son entre todas estas otras cosas amigos. Eh, y, y en varias ocasiones los presidentes norteamericanos y los primer ministros canadienses han dicho que la relación más especial en el mundo entre dos países es Canadá-Estados Unidos. Eh, yo sé varios países dicen que tienen una relación eh, más especial con Estados Unidos, pero históricamente, si vemos la relación que Canadá y Estados Unidos han tenido, donde realmente no se presentan ningún tipo de problema, o sea, ningún tipo de problema geopolítico, económico o lo que sea. Bueno, hay problemas, lo que quiero decir que esos problemas no surgen al nivel que han surgido de lo que estamos viendo ahora. Realmente me cuesta mucho trabajo pensar en casos históricamente donde ha llegado a esos niveles sí, los canadienses y los norteamericanos como que hay un dicho que han pasado más de 200 años donde Canadá y Estados Unidos no han tenido ningún tipo de, de problema geopolítico. O sea, la última vez que los dos países se fueron a la guerra fue en la guerra de 1815. Entonces ya más de 200 años de una relación pacífica, más de 200 años de trabajar de una manera conjunta para resolver problemas que ven como problemas conjuntas. Y esto es un punto, yo creo que muy importante, que cuando históricamente, y ahora pues quién sabe y no sabemos hacia dónde va a ir, pero cuando Canadá piensa en vamos a tomar cuestión de amenazas, ¿no? Eh, si Canadá piensa en que cuáles son las amenazas que tiene que enfrentar Canadá, pues las amenazas son Rusia o son la violación de la soberanía canadiense en el Ártico o la alianza de la OTAN hacia dónde se va a evolucionar, la invasión de Ucrania. Y en ese sentido, el rol de Estados Unidos es que Estados Unidos puede ayudar a Canadá a resolver, a solucionar sus problemas de seguridad. Y lo mismo en términos económicos, que cuando Canadá piensa en si Canadá tiene que enfrentar algún tipo de problema económico internacional, pues los canadienses, Canadá, el gobierno canadiense ve a Estados Unidos como una potencial solución al problema, no necesariamente el origen de la amenaza. Menciono esto porque no quiero hacerlo tan blanco y negro, y yo sé que no es tan blanco y negro. Ya tengo casi 30 años en México, pero eh, si vemos la relación México-Estados Unidos, ¿no? Que cuando México piensa en cuánto es la amenaza, ¿cuál es la amenaza que enfrenta México? Pues la amenaza que enfrenta México es crimen organizado, drogas, etcétera, y el origen de esta amenaza es Estados Unidos, y Estados Unidos representa un problema y viceversa para Estados Unidos. En el caso de los canadienses, el origen de la amenaza es afuera del territorio
canadiense, norteamericano, Canadá, Estados Unidos, y Estados Unidos representa una solución a a las amenazas que enfrentan los dos países. Y eso es lo peculiar de lo que ha pasado en los últimos semanas, que de repente los canadienses se dieron cuenta que no necesariamente em, esto va a seguir, o no necesariamente todos los norteamericanos piensan eso, o más bien no todos los presidentes norteamericanos piensan esto. Ahora, sabemos que Trump por el momento no es lo común, es un caso outlier de un presidente, pero eh, y yo creo que David y Silvia nos van a hablar un poquito más de esto, sobre si Estados Unidos realmente está cambiando y cuáles son las implicaciones de un Estados Unidos que realmente está cambiando. Pero definitivamente los canadienses no están y no estaban preparados para este cambio. Y em, todo lo que estamos viendo ahora en términos de programas los aranceles de 25%, etcétera, están pasando un momento bastante difícil para Canadá porque el gobierno canadiense colapsó. El primer ministro canadiense Justin Trudeau ya no va a ser primer ministro por mucho más tiempo. Hay elecciones en 2 meses, 3 meses más o menos. El Partido Liberal que Trudeau es el líder de ese partido, está en proceso de seleccionar un nuevo líder, y este nuevo líder, en el momento que es líder del partido, se vuelve a ser primer ministro canadiense. O sea, el país Canadá está no únicamente experimentando problemas con Estados Unidos, pero internamente hay una lucha bastante fuerte a nivel federal eh, por poder. Y en este momento, aunque si me preguntan hace 3, 4 semanas quién va a ganar la elección federal que viene en 6 semanas o 2 meses, es que en un sistema parlamentario no se aclaran estas cosas, así como fechas fijas cada 6 años, como en el caso de México. En sistemas parlamentarios, em, las elecciones son más o menos cada 4 o 5 años, pero no necesariamente, y las campañas son un mes. Entonces, la fecha sí tal cual fija, si tengo entendido, no está, tal vez estoy equivocado, pero a nivel federal, el partido opositor, el partido conservador, parecía que va a ganar las elecciones. Ahora el Partido Liberal han sacado un candidato que vino bueno, fue gobernador del Banco de Canadá y después gobernador del Banco de Inglaterra. Y es el candidato que de repente muchos están hablando que él puede ganar posiblemente las elecciones. O sea, en otras palabras, a nivel federal, el gobierno en este momento o sea, un doble bronca. Hay la bronca de la elección y hay la bronca de Trump. Y por esa situación, algo muy raro está pasando en Canadá, donde el equivalente del gobernador, los gobernadores de Canadá están como tomando el liderazgo en la política exterior canadiense. Y uno entre todos, el gobernador de Ontario, Doug Ford, se ha convertido como el primer ministro eh, canadiense, el vocero de Canadá ante, ante todo, porque pues honestamente Trudeau no quiere salir mucho en las noticias. eh, y em, También es algo bastante nuevo que un gobernador está como manifestando la postura de política exterior canadiense.
Y algo que no es nuevo, que tal vez van a estar sorprendidos, que sí Canadá ha tenido una tradición, que tal vez se sorprendieron cuando escucharon esto hace unas semanas o cuando lo escucharon en otra ocasión hace 5 o 6 años o 30 años, que la postura de Canadá vis-a-vis Norteamérica es que México no es miembro de América del Norte. México nunca fue miembro de América del Norte. O sea, tal vez en 1994 por un par de semanas cuando se firmó el TLC, pero Canadá no estaba en favor del TLC en 94, no quería incluir México en el proceso. Existía un otro tratado de libre comercio que también se llamaba NAFTA, que se firmó en 87. Y la postura de Canadá en 93, 94 era que para qué incluir los mexicanos. O sea, ya tenemos un tratado. Los canadienses aplican una visa hace 10 años más o menos y esto sorprendió a los mexicanos de por qué de repente Canadá es nosotros pensamos que los canadienses son tan buena onda. No, no es cierto. Y lo que salió en el último mes, en particular con las declaraciones del de facto primer ministro canadiense, Doug Ford, el gobernador, se llama premier. Se llaman primer ministros también en Canadá, los gobernadores de las provincias canadienses. Doug Ford dijo que casi es una cita literal. Yo sé que es textual, pero casi es literal, se siente insultado que el gobierno de Estados Unidos está hablando de Canadá y México en la misma, en la misma oración, en el mismo contexto. O sea, que está comparando las fronteras Canadá-México, Canadá-Estados Unidos con la frontera México-Estados Unidos. Que estas comparaciones son un insulto. Aparte de decir, no es que estás diciendo que la frontera Canadá-Estados Unidos y la frontera México-Estados Unidos son diferentes, que sí son. Y esto no es un insulto de decir esto, pero él dice que es un insulto de comparar la frontera Canadá-Estados Unidos con la frontera Estados Unidos-México. Entonces, lo que hemos visto es un gobierno canadiense que también pasó durante las últimas negociaciones del TEMEC, donde parece que Canadá está dispuesto a firmar, si es necesario, un acuerdo bilateral que no incluye a México en algún tipo de nuevo acuerdo acuerdo económico de América del Norte. Y esto no es algo nuevo. Y un momento, y yo tengo muchos amigos muchos compañeros que están bastante sorprendidos de escuchar esto. Y yo siempre los digo que Canadá siempre ha sido así, vis-a-vis México. Y es peculiar porque el país trata de mandar una imagen de ser un país que favorece multilateralismo, etcétera. Pero en el caso de América del Norte, cuando tiene que ver con la relación con Estados Unidos, Canadá es muy celoso. Y cualquier otro país que trata de meterse en esta relación bilateral Canadá-Estados Unidos, los canadienses se ponen en pánico y esto es exactamente lo que pasó en 94 con el TLC. Una cosa que tal vez han escuchado que los canadienses han tratado de hacer de una manera un poquito más diplomática es de diferenciarse de México, de decir que como no llegar al punto de decir que es un insulto, pero decir que, ok, si la bronca es fentanilo, menos de 1% del fentanilo cruza la frontera Canadá-Estados Unidos. Menos de 1% de la migración indocumentada de América del Norte cruza la frontera Canadá-Estados Unidos. Son las cifras oficiales que maneja el gobierno canadiense. Entonces, ¿por qué poner 25% aranceles en Canadá y 25% aranceles en México? O sea,
también tratando de diferenciarlos. Ok, castíganos, pero no castíganos como vas a castigar a México, por supuesto, porque el culpable aquí es México, no somos nosotros los buenos, los canadienses, ¿no? Este, y un esfuerzo entonces de diferenciarse, pero al mismo tiempo, eh, cuando al gobierno canadiense le conviene de hablar con México, de tratar de hacer algún tipo de alianza alianza, no es la palabra correcta, pero algún tipo de frente común ante Estados Unidos, lo hace, lo está haciendo ahora. Pero los prometo, en una semana, si de repente no le conviene a Canadá hacer un frente común con México, lo va a romper. Entonces, no esperen mucho de Canadá. No esperen mucho de Canadá en términos de un socio, un aliado que va a estar con México en lo que viene en el próximo año, año y medio, o etcétera, más o menos en este periodo. Yo creo que casi está terminando mi tiempo, ¿verdad, Cristina? Eh, este, un último comentario, eh, que eh, 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 lo, algo que sorprendió, mencioné al principio de la discusión y se me olvidó, estoy viendo mis apuntes aquí, disculpa que pasé este punto, que era sobre el punto de que cuando los canadienses y los norteamericanos hablan de asuntos, sean económicos, frontera, seguridad, etcétera, como menciono, está todo bajo el agua. O sea, no es público, no tratan de hacerlo público. Incluso el asunto de la OTAN, que Trump, de los 2% y ahora lo subió a 5%, eso de cada país miembro de la OTAN debería gastar 2%, no es algo que inventó Trump. Esto es algo que existe ya van 20 años casi, que la OTAN está tratando de presionar a los miembros de gastar 2%. La cosa es que se mantuvo bajo el agua, o sea, no se decía público. Y esto ha sido también la tradición entre Canadá y Estados Unidos. Se mantiene todo bajo el agua. Si hay un problema, se mantiene bajo el agua para no mandar un señal a otros potenciales adversarios, como por ejemplo Rusia, que hay un problema entre Canadá y Estados Unidos y eso puede generar algún tipo de oportunidad para Rusia de aprovechar, de hecho, que mira, los canadienses y y los norteamericanos, y la OTAN, etcétera, no está funcionando bien, no está dando oportunidad. Tal vez esto explica, no me voy a meter en esto, pero tal vez la razón, la fragmentación que existía en la OTAN parcialmente explica por qué la invasión de Ucrania, ¿no? Hace 2 o 3 años. Pero un factor para terminar mis comentarios, sobre esto de mantener las cosas bajo el agua, de no hacer las cosas públicas, es increíble que en el caso de Canadá y Estados Unidos hay tanta confianza, o más bien existía tanta confianza en la relación, que hay más de 300 acuerdos ad hoc, que dirigen la frontera, entre Canadá y la relación, por ende, entre Canadá y Estados Unidos. O sea, no son tratados, no son algo que se firmó el primer ministro y el presidente de Estados Unidos y tiene validez legal, etcétera. Son ad hoc acuerdos que se sienten burócratas de medio nivel en una mesa en Montreal o lo que sea y deciden que así es la mejor manera de hacerlo, así lo vamos a hacer. Y no es un tratado, no tiene validez legal, nada más es costumbre. Y esto es lo que ha pegado a los canadienses muy fuerte, que por 200 años, y termino con esto, te prometo, Cristina, por 200 años, la relación Canadá-Estados Unidos ha sido dirigido por costumbre, y esta costumbre ha evolucionado en una manera positiva, eh, y es muy difícil romper costumbres. Eh, por eso cuando Trump gana las elecciones y efectivamente rompa estas costumbres, rompa estos acuerdos ad hoc
que existen, fue un choque tan fuerte para los canadienses. Y con eso lo dejo. Seguro hay quejas y comentarios, más quejas que comentarios. Los dejo con esas ideas por el momento. Muchas gracias, Saki, por esta espléndida presentación que pone los puntos sobre las IES. Por ejemplo, esta percepción que hay en Canadá, a mí me consta que para los canadienses Norteamérica es de dos, no es de tres. Yo por años he estudiado Canadá, tú lo sabes, y me he topado con textos académicos serios que hablan que en términos geopolíticos, en términos de seguridad, en términos comerciales y hasta culturales, la Norteamérica es de dos. México no está incluido. Y yo creo que esto es importante porque en México hay esta idea romántica de que podemos hacer alianza con Canadá. Se puede hacer, por supuesto, pero no va a ser una alianza permanente, va a ser coyuntural, como muy bien lo explicaste. De que vamos a hacer alianza con Canadá para contrapesar a Estados Unidos. Bueno, en algún momento se podrá hacer, la mayor parte del tiempo creo que no, y creo que es muy importante aclarar este punto. Por otro lado, las tensiones que hay en la relación México-Canadá con el tema de las visas y demás, y el tema comercial, pues también se explican como parte de este celo que tiene Canadá respecto a la relación con Estados Unidos. Me acuerdo mucho que cuando Salinas de Gortari anunció que buscaría una negociación comercial con Estados Unidos, Canadá mostró este celo, se mostró preocupado y se sumó a la negociación. O sea, Canadá prefería estar en una negociación con México y Estados Unidos a quedar fuera. Entonces, ahí podemos ver estas situaciones de celos. Un par de cosas más antes de pasar con David Rocha. Me acuerdo que también hay estas tradiciones no escritas, como las menciona Saki, de que, por ejemplo, el primer viaje internacional de un presidente de Estados Unidos es a Canadá. Pero Donald Trump, en su primera administración, su primer viaje internacional fue a Arabia Saudita. Muy, muy simbólico, ¿no? O, por ejemplo, cuando Vicente Fox fue presidente en México, el primer viaje internacional de George W. Bush fue al rancho de Fox, no fue a Canadá. Y todo esto puso muy nervioso a Canadá. Entonces, bueno, aquí hay varios elementos para el análisis que hay que tomar en cuenta a la hora de pensar estrategias, cómo nos vamos a preparar para la revisión del TEMEC, pero también para otros temas en esta segunda administración de Donald Trump, por lo cual le agradezco mucho a Saki estos aspectos que ha tocado. Vamos a pedirle a continuación a David Rocha que haga uso de la palabra. Bienvenido, lo escuchamos. ¿Qué tal? Buenos días a todas y a todos. Es un gusto estar aquí, platicar sobre este tema o estos temas muy importantes y les mando un afectuoso saludo desde la ciudad de Tijuana, ahora más blindada. Voy a abordar el tema también de la migración México-Canadá, pero estaba pensando desde ayer que sería interesante ofrecer aquí en esta discusión, en esta charla, la visión de ahorita desde la frontera con la llegada de Donald Trump. Y lo primero que salta a la vista en relación a esto es la disminución de las líneas para cruzar a Estados Unidos. Es que para los que residimos en la frontera, aquí le decimos la línea, ¿no? La garita, es decir, el paso, ¿cómo se llama? Legal, ¿no? Para cruzar a Estados Unidos, tiene que ver con nuestra vida cotidiana. De hecho, la ciudad se colapsa o la ciudad es viable en función de cómo están las líneas. Hay dos grandes y, bueno, me refiero a dos lugares, pero cada una de esas garitas tiene muchas líneas. Entonces, uno puede esperarse que la ciudad está colapsada, la ciudad de Tijuana, que es, si no me equivoco, la quinta ciudad más grande del país. Ya no estamos hablando de cosa menor, estamos hablando de una ciudad de casi 3 millones de personas. La ciudad puede estar colapsada en función de esto, ¿no? De la garita con Estados Unidos. Eh, si no hay mucha gente, la ciudad se mueve bien.
Es decir, si no hay mucha gente en la garita esperando cruzar Estados Unidos, la ciudad se mueve bien. Y si hay mucha gente cruzando y esperando en la línea, la ciudad está colapsada, ¿no? Eh, y sin tocar el tema ahorita de el traslado de mercancías, los trailers, ¿no? Y que también es otro elemento importante. Y esta es una ciudad de trailers, esta es una ciudad donde estos camiones pesados circulan todo el tiempo y los accidentes y el tráfico que ello conlleva. Pero bueno, ¿qué pasó con esto, no? Y es interesante porque a raíz de la entrada de Donald Trump inmediatamente al otro día, eh, eh, las garitas se tranquilizaron, ¿no? Las garitas están semivacías, no quiero exagerar, pero semivacías. Y esto tiene que ver con el miedo, tiene que ver con situaciones de preocupación de las personas que habitualmente cruzaban o cruzábamos la línea, ¿no? Para ir a Estados Unidos. Eh, ya se empieza a discutir este tema, todavía está como muy fresco, seguramente no se ha escrito lo que está pasando ahorita, ¿no? En los medios de comunicación ya se ha dicho algo, en los medios locales, porque les digo, imagínense un lunes la Ciudad de México sin tráfico. Y dices, pues, ¿qué pasó, no? ¿Se va a acabar el mundo o qué? Pues así está pasando en Tijuana, ¿no? No quiero exagerar, pero algo así. Entonces todo el mundo, es la plática de todos los días. Bueno, entre los amigos, los alumnos de la universidad y así. Entonces tiene que ver con este miedo de las personas para cruzar a Estados Unidos. Es común, se sabe, ¿no? Son de estas conocimiento popular de que las personas con visa de turista cruzan a trabajar a Estados Unidos. Entonces esas personas pues, ya no lo están haciendo, ¿no? Por el miedo a la deportación, el miedo a, perdón, en este caso el miedo a que les quiten los documentos y cosas así. Eh, Otro tipo de personas también están dejando de cruzar, hay que decirlo tal cual. Esta es una frontera, bueno, la frontera más grande del mundo y entre las cosas que cruzan, pues muchas cosas ilegales, como ustedes saben. Entonces también eso ha bajado un poco, ¿no? Porque ahora, pues hay ese miedo, ¿no? Y comento esto para ya después ir pasando a otros temas. El domingo pasado comí con un amigo, las familias ahí, y él me decía que en la anterior gestión perdón, del López Obrador de Donald Trump, eh, cada vez que cruzaba, él es un ingeniero industrial y la gente en Tijuana suele cruzar mucho a Estados Unidos, ¿no? Y cada vez que él cruzaba lo detenían y lo detenían y lo mandaban a segunda revisión, pero así muy seguido. Habían pasado como 15 veces y antes nunca sucedía y lo mandaban a segunda revisión. Entonces, en alguna de estas ocasiones, alguien le preguntó a uno de los policías de migración del CBP, le preguntaron, ¿sabes por qué te estamos deteniendo todo el tiempo? Y él dijo, no, ¿no? Dice, es que tienes un apellido de un narco mexicano, ¿no? Ahorita no me acuerdo cuál era el apellido, me lo dijo este amigo, es amigo mío, pero no me acuerdo su apellido. Pero imaginen ustedes, no sé, Guzmán, ¿no? Y por eso lo detenían todo el tiempo, ¿no? Y le hacían segunda revisión, es decir, que te hacen bajar del auto, revisan el auto, casi casi te quieren ahí desmantelar el auto para ver si encuentran algo. Y bueno, pues siempre pasaba y se dan cuenta que lo tenían todo el tiempo y no había nada, malo, digamos, en este señor, en esta persona, ¿no? Pero lo que llama la atención aquí es que esta policía, o bueno, esta agente de migración del CBP le dijo a mi amigo que a partir de que llegó Donald Trump, esto fue, les digo, la gestión anterior, se habían abierto todos los expedientes de criminales y que a ellos les aparecía en las computadoras, ¿no? Cuando uno cruza a Estados Unidos, pues ellos están viendo una computadora y ahí aparece toda esa información. Entonces, en la información le decía a este agente de migración que había que detener a esa persona, había que hacerle una segunda revisión. Entonces, eso puede estar sucediendo hoy en día. No es decir que los sistemas, no sé cómo decirlo, la verdad es que no me queda muy claro cómo es, los sistemas de información para estos agentes de inmigración en la frontera se abrieron y ahora aparecen más datos sobre apellidos, personas y estas cosas, ¿no? Entonces eso ha causado miedo porque aquí la gente, créanme, está más atenta de la línea que de cualquier otra cosa, ¿no? Es decir, es el pan nuestro de cada día
cómo está la línea para cruzar, para los que trabajan, los que estudian y esas cosas, ¿no? Entonces, es algo curioso y quería comentarlo porque entra en esta discusión de las nuevas relaciones, porque sí viene a trastocar la vida de pues, millones de personas que viven en la frontera y seguramente estará pasando en toda la línea fronteriza de aquí hasta Tamaulipas, ¿no? O sea, esa situación. Otra de las cosas, nada más para ya después pasar a lo de Canadá, eh, se cree, ¿no? Hay gente que ya lo está pensando, que incluso los que con documentos legales cruzan para dormir en México y después trabajar en Estados Unidos, se van a meter en algunos problemas porque hay esta idea, a mí no me consta, yo no trabajo en Estados Unidos, pero tenemos amigos que sí lo hacen. Los norteamericanos, sobre todo estos policías de migración o del CBP, no ven muy bien que la gente viva acá y trabaje en Estados Unidos. No lo ven muy bien, ¿no? O sea, se los dicen a ellos. ¿Por qué vives acá? ¿Por qué trabajas acá? No lo debes de hacer. Sobre todo los que tienen residencia, ¿no? Que son millones de personas. Una cosa es la ciudadanía y otra cosa es la residencia. Bueno, a los que tienen residencia pues les ponen más peros. Ha habido ocasiones, eso lo dice la gente común, tenemos muchos estudiantes en la universidad que hacen eso, trabajan allá, viven acá y esas cosas. Hasta los regañan, no debes de hacer eso, eso es, no está permitido y cosas así. Entonces creemos, y les digo creemos porque lo hemos platicado ya en algunas ocasiones con los profesores de la universidad, que tenemos esta información pues, más a la mano, que eso va a disminuir. Es decir, puede ser que sí, hay probabilidades, puede ser que a lo mejor no mucho, este caso de que la gente viva aquí en Tijuana y trabaje en Estados Unidos y cruce todo el tiempo, ¿no? Y bueno, hay una evidencia, las garitas están muy tranquilas. Bueno, el asunto es que eso le va a pegar a Tijuana en términos económicos, ¿no? Es decir, el hecho de que la gente ya no esté viniendo tanto a dormir acá, pues le va a pegar a la cuestión inmobiliaria, le va a pegar a la cuestión económica, ¿no? De por sí Tijuana es una ciudad que vive mucho de este flujo de los dólares que se gastan en esta ciudad, de las rentas, hay un auge inmobiliario en la ciudad, ustedes pueden venir y ver edificios altos ya ahora en todos lados y tienen que ver con esta demanda, ¿no? De trabajadores de Estados Unidos que tienen un poder adquisitivo mayor y pueden rentar casas de 30,000 pesos, son $1,500, no es tan caro en comparación con los $3,000 que pagarías en San Diego, ¿no? Entonces, bueno, tiene implicaciones muy importantes para la región fronteriza del país, que son regiones muy importantes, ¿no? Son regiones que están creciendo. La ciudad de Tijuana es una ciudad que crece constantemente en este ámbito económico, demográfico, ¿no? Y por otro lado, digo, ya no abundo en ese tema, los migrantes que estaban, tanto mexicanos como extranjeros que estaban esperando para cruzar a Estados Unidos, ahorita se están quedando en la ciudad. No ha habido lo que dijo la presidenta, esas repatriaciones, ¿no? Bueno, obviamente con los mexicanos no lo van a hacer, los están invitando, se suponen, los medios de comunicación lo han dicho, los están invitando a que regresen a sus lugares de origen. Mucha gente lo va a hacer, algunos no, porque ahí se ve las entrevistas que hacen hacia ellos. Y por otro lado, los inmigrantes extranjeros, muchos deciden quedarse en la ciudad. Entonces, eso trae otras consecuencias, ¿no? Para cuestiones de la administración pública, seguridad, que ustedes saben que la ciudad de Tijuana no es la ciudad que puede presumir que tiene mayor seguridad, es una ciudad violenta, es una ciudad donde el crimen organizado se disputa también estas plazas. A raíz de lo que está pasando en Sinaloa, se ha visto un aumento también en la criminalidad en Tijuana, porque bueno, tradicionalmente Tijuana era bastión del cartel de Sinaloa, y bueno, están llegando los otros carteles, ¿no? Y las decisiones dentro del mismo cartel de Sinaloa, y eso se cristaliza en la ciudad de Tijuana. Entonces, hay un tema muy interesante que tiene que ver con la llegada de Donald Trump en la vida cotidiana de los mexicanos, particularmente los mexicanos fronterizos, la gente que en su cotidianidad tiene que ver pues, con Estados Unidos para cruzar, para trabajar, para estudiar y muchas otras cosas. Pero bueno, quería ofrecer esta visión desde la frontera, creo que es interesante.
vale la pena estudiarlo, las implicaciones que eso va a tener en el mediano y largo plazo, o a lo mejor en un poco tiempo se estabiliza de nuevo y todo vuelve a su cauce, ¿no? Suele suceder, no sabemos, pero lo que sí es que ahorita ya, en estos días que Donald Trump ya tiene como presidente, la ciudad de Tijuana está tranquila, ¿no? Hay mucha gente que lo ve bien, hay otros que están espantados, hay otros que dicen, no, se va a caer la economía de Tijuana, hay gente que por la cuestión del tráfico dice, no, eso está mejor, pero bueno, es un tema interesante que la academia valdría la pena tomar en cuenta. Eso en un principio. La doctora me pedía que hablara un poco sobre la migración de México a Canadá. Y es un tema pues, muy relevante. A mí me gustaría tocar el tema particularmente de este programa, ¿no? El PETAT, muy, muy rápido, sobre la posibilidad que tienen los trabajadores del campo mexicano para irse a Canadá a trabajar, ¿no? Pues es un programa polémico. Si uno revisa las páginas del gobierno mexicano, lo ven como un programa adecuado, que permite la posibilidad que de manera ordenada, legal, los trabajadores del campo en México vayan, ganen dólares y contribuyan a la economía canadiense, ¿no? Y dices, bueno, eso está muy bien, pero cada vez, y es algo de lo cual he escrito un poco, hay muchas más investigaciones y algunas muy interesantes de cómo esta migración no es lo que parece, ¿no? Es decir, particularmente para no desviarme tanto, hay condiciones de trabajo muy precarias, muy complicadas, algunos y no únicamente me refiero a escritores o a investigadores mexicanos, sino también anglosajones, puede ser norteamericanos o canadienses, que están hablando incluso hasta de condiciones de esclavitud, ¿no? ¿No? De condiciones muy, muy fuertes para la vida de estas personas que se llegan a ir hasta 8 meses para trabajar allá. Nada más ofrezco unos datos en contexto de lo que significa este programa porque es el mecanismo legal que permite que muchos mexicanos vayan a trabajar a Canadá. Es decir, esta migración ordenada, circular, que es muy importante, ¿no? Que desde 1974 existe y eso es muy importante, ¿no? Entonces, nada más como unos datos en contexto sobre esta situación. Este programa pues ha evolucionado favorablemente, digamos, para los objetivos del gobierno mexicano y de los empleadores canadienses, particularmente, ¿no? Alrededor de 25,000 personas van cada año. Eh, en estas varias décadas se han logrado ir a trabajar a Canadá a través de este programa alrededor de 200,000 personas, un poco menos, ¿no? Eh, Cada vez más mujeres, pero sigue siendo muy poco la proporción de mujeres, muy poquitas, un 5% más o menos. Estoy generalizando para no estar leyendo tanto así los números. La mayoría son hombres del campo, pero aquí vale la pena destacar cosas interesantes. Los trabajadores que van allá, hombres y mujeres, se solicitan que sean personas sanas, físicamente, mentalmente, se supone, el gobierno en México se encarga de eso a través de los exámenes que les aplica a estas personas, ¿no? Es decir, son personas trabajadoras, sanas, se les pide, por ejemplo, situaciones como que estén casados, que tengan experiencia en el campo, es decir, son trabajadores de élite, por decirlos de alguna manera, ¿no? O sea, el gobierno mexicano se encarga que vayan de los mejores a trabajar al campo mexicano, es decir, en principio personas sanas, personas que no tengan mayor compromiso más que estar casados y eso asegura que manden dinero a México, que no busquen, digamos, por allá quedarse porque tienen sus familias en México. eh, y bueno, abundo un poquito más sobre las condiciones de trabajo, ¿no? Que tengan experiencia. Es decir, si ustedes lo ven, es muy benéfico para Canadá porque estamos exportando trabajadores de calidad. Se escucha medio raro, así como si estuviéramos exportando aguacates o no sé qué. Estamos hablando de personas, la dignidad de las personas, la salud física de las personas, pero no se ve de esa manera, ¿no? Pero sí recalco esta idea de que son trabajadores de élite, ¿no? Imaginen ustedes que fueran
ingenieros muy preparados para la industria del software, ¿no? Pero como son campesinos, como son gente pobre en México, como es gente que tiene poca educación, no abundo mucho en los datos demográficos, pero más o menos es lo que digo, pues como que no les importan a muchas personas, ¿no? Particularmente a los investigadores, bueno, los investigadores sí, la gente de la academia pues ha estado indagando sobre esta problemática, pero parece que el gobierno de México no, parece que al gobierno canadiense tampoco, a los gobiernos de estas provincias como la de Columbia Británica, que es donde más se van, Ontario, que es donde más se van, y Quebec, ¿no? A donde más se van es a Ontario, ¿no? Aquí tengo los datos. ¿De dónde van? Pues el Estado de México, muchos del Estado de México, Tlaxcala, Morelos, Veracruz, muchos de Veracruz, y Michoacán ahora y Guanajuato, ¿no? Son de los estados donde más van. Pero hago hincapié en esa parte, ¿no? De que son trabajadores de élite, trabajadores de exportación, incluso hay, esta frase la estoy tomando de un artículo que leí, ¿no? Es decir, como, no sé, como si fueran piezas de este Tratado de Libre Comercio que México se afanan que sean muy buenas, ¿no? Para que sean exportadas a América del Norte. Bueno, hay obviamente la legislación al respecto de que esto es el artículo 28A de la Ley Federal del Trabajo de nuestro país dice que las condiciones generales, lo leo textualmente, de trabajo para los mexicanos en el país receptor serán dignas e iguales a las que se otorgan a los trabajadores de aquel país. Estamos en este caso hablando de Canadá. Y ahí no quiero ser tan pesimista, hay cosas buenas, desde luego, también lo he encontrado en las investigaciones, pero ya que estamos hablando de la migración y este canal es uno de los principales por los cuales los mexicanos están yendo a Canadá, pues hablar de estas condiciones que valdría la pena tomar en cuenta. No quiero ser tan pesimista como les decía, pero sí hay cosas que vale la pena mencionar. Por ejemplo, ¿no? Hay investigaciones serias al respecto, en inglés, en español, sobre cómo la sexualidad de los trabajadores se ve limitada. Por ejemplo, no los dejan que lleven a sus esposas, se ocupan, digamos, los empleadores de que estas personas se dediquen 100% a trabajar, son muy limitadas las salidas, digamos, que ellos tienen. Además, los llevan a trabajar a zonas aisladas del campo, obviamente, y es muy difícil que ellos se trasladen a otra situación, a otra localidad para buscar a otras personas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, hay personas que están en este programa hasta 8 meses y hay entrevistas al respecto que han dado ellos sobre que en esos 8 meses su vida sexual se ve pues limitada y esto va en contra de los derechos humanos de las personas, ¿no? Entonces, hay unas violaciones importantes sobre este ámbito. Sobre cuestiones sobre cuestiones de violencia, de accidentes y de malos tratos, pues abundan las experiencias, no quiero meterme así mucho sobre eso, pero hay informes, ¿no? Hay documentos, hay artículos al respecto, hay organizaciones de la sociedad civil preocupadas por este asunto, ¿no? Y que hablan sobre esta injusticia, sobre los problemas de salud que se traen a México después, ¿no? Ahí está en términos teóricos, este dilema del migrante sano, es decir, se busca que el migrante que vaya a Canadá sea sano, pero muchos regresan enfermos, ¿no? Como les decía, estos trabajadores de exportación, como lo pongo entre comillas, ¿no? Y las condiciones de trabajo para los empleados, para estos campesinos en el campo, son similares a las que están en Estados Unidos, ¿no? Problemas de salud que tienen que ver con los pesticidas, las formas en cómo trabajan, cómo recogen, cómo se mueven, pues provoca problemas en la salud, que después ni el gobierno mexicano, ni el gobierno canadiense, ni los empleadores canadienses se hacen cargo de la salud de estas personas. Entonces, bueno, quisiera, antes de pasar a otro punto breve, pues comentarlo, es decir, México tiene 50 años con este programa desde 1974. Obviamente es una válvula de escape, como lo dice el gobierno, es una posibilidad para que muchos se vayan a trabajar a Norteamérica y ganen dólares, no son los mismos dólares, pero también son dólares, para que ayuden a sus familias, salgan de la pobreza y esto.
Y investigaciones serias se ha visto que si bien cumple este objetivo, por otro lado, a pesar de la salud y el bienestar de millones de, bueno, no millones, de muchos mexicanos, acabo de decir más o menos como 200,000 que han hecho este viaje para trabajar a Estados Unidos. Entonces vale la pena comentarlo. ¿Qué se viene? Pues las mismas condiciones. Lo comentaba, perdón, el profesor doctor Anastasius. El escenario político en Canadá, pues no es muy alentador para México, ¿no? Eh, no quiero abundar en eso, no es mi tema de estudio, pero leyendo al respecto e incluso consultando algunas fuentes importantes, los candidatos que se están postulando para ser primer ministro de Canadá no son los más amigables para México. No se prevé que las cosas para esta migración de trabajadores agrícolas cambie, ¿no? Eh, por ejemplo, algo que encontré, digamos, en los medios de comunicación, tanto canadienses como mexicanos, es que hay posibilidades, pero esto puede cambiar, ya lo decía el profesor, puede cambiar, no hay nada seguro, que este político joven que se llama Pierre Poilievre pueda llegar a ser el primer ministro de Canadá. Él es de los conservadores, eh, muy ligado, según escuché, a lo mejor ustedes me van a corregir, a ¿cómo se llama este señor millonario? El de Tesla, se me fue el nombre. Elon Musk, ¿no? Musk. Elon Musk, Un ¿no? minutito, por favor, un minutito. Un minutito. Entonces, las condiciones para los trabajadores mexicanos de estos agrícolas, pues no se prevé que haya mejorías al respecto. Ahora, nada más, la visa de mexicanos, que ya tiene varios años como se acotó hace rato, pues va a prevalecer, no se ve que vaya a cambiar. Canadá es el segundo destino después de Estados Unidos para los trabajadores mexicanos. No es Europa, es Estados Unidos, es Canadá. También las remesas que los mexicanos mandan de aquel país, pues vienen creciendo. Es decir, Canadá es un destino importante, no como Estados Unidos, obviamente, pero es un destino importante. Habrá que ver que ahora con la llegada de Donald Trump, si Canadá aumenta, digamos, el número de migrantes que recibe, mexicanos, tanto para trabajar, o aquellos mexicanos que se van con visa, pero después se quedan pasando ese periodo de permiso y se convierten en trabajadores indocumentados. También, por otro lado, están los trabajadores más calificados, ¿no? Que entran por este sistema de puntos para el país, pero ya tiene que ver con otro tipo de empleos, ¿no? Entonces, no se prevé que estas condiciones cambien, ¿no? Los políticos que se perfilan, digamos, como líderes en este país, en Canadá, no son muy afines a México, y ya no abundo en eso, porque ya lo dijo el profesor. Para Canadá, México no es América del Norte, para Canadá, México no es un socio que ahorita deberían de unir fuerzas y no lo están haciendo. Parece que están viendo cada quien por su propio lado. Y sí, me acuerdo de esta frase del gobernador de Ontario, que sí causó cierta molestia en algunos sectores mexicanos al decir, pues, ¿cómo nos comparas con México, no? Fue un tanto racista, clasista, obviamente, ¿no? La presidenta incluso, no recuerdo, pero se pronunció un poco al respecto, y creo que sí fue un tanto ofensiva incluso, ¿no? Decir, pues no me compares con ellos porque yo soy mejor. Pero bueno, esperemos que haya algunos comentarios y continuar un poco con este debate. Y agradezco de nuevo la invitación para poder compartir con ustedes estas ideas. Gracias. Gracias al doctor David Rocha por esta presentación dual. Primero, cuando nos describió un poco la vida en la frontera a la luz de la llegada de Trump y de cómo la vida en Tijuana transcurre conforme a la línea y el cruce fronterizo. Quienes hemos visitado Tijuana, quienes hemos vivido por allá o en San Diego, sabemos que todo esto es dinámico o lento, dependiendo precisamente de lo que pasa en la frontera, en la garita. Por otro lado, pues él hizo un esbozo sobre el acuerdo de trabajadores agrícolas temporales entre México y Canadá, un acuerdo que tiene más de 50 años de existir y que tiene sus asegúnes, efectivamente posibilita una migración ordenada, pero hay muchos estudios, yo cada vez me he encontrado con más,
que revelan irregularidades y también situaciones no muy afortunadas a la hora de implementar el acuerdo y sobre todo el deterioro de las condiciones laborales de los mexicanos que se desempeñan en aquellas latitudes. Este tema es importante porque se ha hablado en reiteradas ocasiones de que es una suerte de acuerdo modelo que quizás se podría adoptar entre México y otras naciones, ¿no? Entonces, me parece interesante la valoración que hace el doctor. Y bueno, le recuerdo a nuestro público aquí en Zoom y a quienes nos están sintonizando en Facebook Live, de donde nos están llegando varias preguntas, que formulen sus preguntas, observaciones, comentarios, ya sea aquí en el chat de Zoom, quienes estén aquí, o bien a través del el iconito de comentarios que está en Facebook para traerlos a consideración de nuestros expositores. A continuación le voy a pedir a Silvia Núñez, a quien le agradezco mucho su presencia y su disposición para participar en este foro, que haga uso de la palabra. Bienvenida. Muchísimas gracias, Cristina. Es para mí una enorme satisfacción, honor y alegría estar esta mañana con ustedes, los tres grandes compañeros de aventuras académicas. Así que, bueno, voy a dar un giro de 90 grados, por lo menos, en lo que ustedes hablaron, migración, Canadá. Me limitaría a decir que en el caso de Canadá me parece un dato fundamental empezar a buscar cuántos estadounidenses emigraron a aquel país cuando la primera presidencia de Donald Trump, porque el ánimo, y ahí es a donde va a entrar mi presentación, el ánimo de la sociedad estadounidense estaba muy caldeada durante esta campaña presidencial, esperando quién iba a ser el ganador, pero aquellos que estaban convencidos de que no querían vivir un segundo mandato de Donald Trump, yo me crucé con muchos académicos, la verdad, muchos de ellos señalaban que una de las cuestiones que ellos buscarían precisamente sería emigrar a Canadá, algunos otros más lejos a Europa. Y creo que ahí valdría la pena estudiar un poco el fenómeno, habida cuenta que Canadá también está ahora frente a un nuevo callejón, ¿no? Se van los progresistas, probablemente llegue un gobierno conservador. Saki no sabe hablar de esto, necesitaríamos una nueva sesión, pero yo me quiero concentrar en el ánimo de la sociedad estadounidense, cómo llegaron precisamente a la elección de noviembre pasado, y yo les quiero dar unos datos del Pew Research Center que me permiten tratar de entender no nada más con mucha claridad cómo la sociedad estadounidense sigue y seguirá profundizando sus diferencias, una sociedad cada vez más polarizada, una sociedad en donde hay una desconexión muy clara entre las percepciones sobre la realidad personal, la realidad local y la realidad nacional, no se diga internacional. Pues estas percepciones que son así divididas, ¿no?, cruzan todos y cada uno de los temas, desde temas personales, temas de política, temas de la situación laboral, etcétera, etcétera. Y claro, tenemos una sociedad eufórica que a todas luces vitorea a la gran celebridad, casi un héroe, Donald Trump, y otros que están de alguna manera en un estado están pasmados, pero también están de luto. Y aquí estos datos de un mes justo antes de la elección nos decían en una encuesta del Pew Research Center que el 79% de los encuestados no estaban orgullosos de su país, Estados Unidos, que consideraban el 71% que la campaña presidencial estaba siendo, era una contienda muy cargada de negatividades y que no se concentraba en los debates de política importante. No obstante, lo interesante es eso, que la consideraron una campaña electoral muy interesante
con datos del 68%. ¿Qué quiere decir? Pero que no comunicaba sobre posicionamientos que esperaba la sociedad estadounidense tener lo suficientemente claros. Quiero también compararlo con datos que me parecen importantísimos de la lectura que se está haciendo actualmente en distintas sociedades del planeta sobre Donald Trump. Estos datos son de Statista, me encantaron y dije, no puedo dejar de mencionarlos en la presentación de este día, porque, por ejemplo, y esta es una encuesta que se hizo, de casi 29,000 personas, ¿no? En donde el resultado es que casi el 80% de los encuestados en la India están muy contentos, ven a la presidencia de Donald Trump como algo positivo, el 80%. En el caso de Sudáfrica, el número llega prácticamente al 60% que les parece ideal que haya llegado Donald Trump. En Rusia, el 48% aplauden. En China, prácticamente el 46% está también contento. En Brasil, el 45%. Pero bueno, brinquemos a la Unión Europea, pues ahí resulta ser que los únicos que están aplaudiendo no llegan ni al 25%, están como en el 20%, en Inglaterra estarán como en el 12%, y en Corea del Sur, pues están muy apesadumbrados, no llegan ni al 7-8% los que aplauden el arribo de Donald Trump. Me parecieron datos interesantes, además de aquellos que todos hemos visto, quienes acompañaron al presidente, estos grandes magnates de las industrias tecnológicas, inteligencia artificial, todos, y es un dato que para mí no puede pasarse por alto, todos varones, todos. Los grandes magnates son hombres. Y que, por ejemplo, en el caso de Elon Musk, su fortuna creció después de la elección, después de noviembre 5 de la victoria, subió de 264 mil millones de dólares a 426 mil millones de dólares, miles de millones, porque ellos son billones, de 264 a 426 mil millones de dólares, nada más entre la victoria y la toma de posesión de Donald Trump. Otro dato interesante también es que esta realidad tan cruda por la que atraviesan los Estados Unidos es absolutamente visible cuando hablamos de la concentración de la riqueza. Ya vimos los datos de Musk, pero entre 1989 y 2024, al día de la elección de Donald Trump, la concentración de la riqueza en manos del 1% de los estadounidenses subió del 22.8% del 1989 al 30.8% para finales de 2024. No les voy a dar los datos de la pobreza porque no se trata de aquí, de eso, pero ahora brinco precisamente a hablar de manera muy sucinta en torno a los temas de la agenda social que cruzan por las órdenes ejecutivas. Uno de ellos es la intención del presidente de quitar el derecho de ciudadanía por nacimiento. Aquí ya se enfrentó a una cantidad de estados. A una semana de que se había dictado esta medida, ya 22 estados de la Unión Americana habían impugnado ante los tribunales federales esta acción, estados como Arizona, lo cual es de llamar la atención, pero también Oregon, el estado de Washington, Illinois, etcétera. Esta es una cuestión que se va a seguir deliberando porque muchos consideran que se requiere un cambio a la Constitución de los Estados Unidos para poder hacer realidad esto que Donald Trump prometió como una de las cuestiones
cuando dice de manera muy clara: la nacionalidad de los Estados Unidos es un gran privilegio, es un gran regalo. Es decir, debiera estar reservada, no lo dijo, pero la acción va por ahí, está reservada a unos cuantos. Tenemos también ahorita una polémica muy importante en Estados Unidos que para mí marca estos tiempos de manera muy enfática, y es la discusión de que si el presidente quiere que desaparezca la Secretaría de Educación. Esto no es un tema menor. Hay antecedentes en la historia de los Estados Unidos en donde se ha buscado esto. Uno de ellos fue también el presidente Ronald Reagan. Pero hay que también entender que la educación pública en los Estados Unidos está anclada sobre todo en los condados y los distritos escolares. Ellas son las autoridades que gozan de autonomía y los cuales ejercen también las responsabilidades. Por lo tanto, la intención del presidente es gastar menos, cerrar esta secretaría, ¿no? Porque, pues, ¿para qué estarles enviando los fondos federales que reciben si además él defiende el derecho de los padres porque cada familia decida qué tipo de educación deben de tener sus hijos? Sin embargo, aquí es donde viene una de las cuestiones importantes, porque en el tema de educación están anclados también la preservación de los derechos civiles y la defensa de los mismos, ¿sí? Y aquí es donde vamos a ver una de las cuestiones más riesgosas que veo en la actualidad y que tiene que ver con el comunicado de prensa que acaba de sacar el Departamento de Educación de los Estados Unidos, en donde se toman ya acciones muy enfáticas precisamente para desaparecer todos y cada uno de los programas que estaban circunscritos a esto que se llama el DEI, que son las políticas de diversidad, equidad e inclusión en los Estados Unidos. Y esto sí es un mandato que ha entrado ya en efecto. Miren, se dio ya entonces la disolución inmediata del departamento para promover todos los programas del DEI que había establecido el presidente Barack Obama. Se ha disuelto ya el Consejo de Empleados dedicados a gestionar los programas para la equidad, la inclusión y la diversidad, integrados precisamente a la Oficina para los Derechos Civiles. También se ha dado la cancelación inmediata de los contratos en curso para todos los programas de la DEI, que equivalían a un total de 2.6 billones de dólares. También los servidores públicos de carrera adscritos a los programas del DEI deberán ser separados de sus funciones, manteniendo, sin embargo, su salario. Se deberán también identificar y remover cerca de 200 páginas web oficiales que referían a dichos programas, pues promovían, así dice la política de Trump, que escuelas e instituciones de educación superior apoyaran ideologías dañinas para el país. Todas las políticas entonces de diversidad, equidad e inclusión han sido ya catalogadas como ideologías dañinas para el país. Se dice además que se va a continuar con investigaciones acuciosas para identificar aquellos grupos que de forma codificada o disfrazada perseveren en la promoción de una agenda de inclusión de estos programas DEI, incluidos los canales de media o sitios web públicos. ¿Qué quiere decir? Se aplican abiertamente procedimientos de censura. En otra acción ejecutiva más, que atañe también a las mujeres, es esta acción que habla de la defensa de las mujeres, de la ideología extremista de género y el restablecimiento de la verdad biológica en todas las políticas dictadas por el gobierno federal. Se dicta aquí que todas las agencias federales deberán borrar y sustituir el concepto de género y es usar exclusivamente la palabra sexo.
Se cancelan todos los fondos para los programas afirmativos de cuidados de género. Se afecta a los prisioneros transgénero que serán removidos a prisiones que correspondan a su sexo biológico, pues desaparece por decreto del presidente la identidad de género. Se cancela también dinero federal para la terapia hormonal y cirugías afirmativas progénero y se instruye al Departamento de Estado para que en la expedición de pasaportes se cancele la posibilidad de que las personas se autoclasificaran como persona no binaria o persona que ha cambiado de género. Ahí vamos con estas cosas. Hay también otras que me gustaría entrar a ver con ustedes, pero me quedan muy poquito tiempo. La otra que me preocupa muchísimo y que ha empezado a caminar en positivo para Trump, sobre todo ayer que tuvieron esta reunión nacional para el Día de la Oración, donde el presidente Donald Trump volvió a dar un discurso ahora en torno a la importancia del sentimiento religioso y cómo Estados Unidos y sus valores están fincados precisamente en estos valores religiosos. Otro tema para una presentación completa, porque me parece que en nuestro país el tema religioso ha sido subestudiado cuando abordamos el caso de los Estados Unidos y tenemos que entrarle. Si ustedes vieron el funeral de Carter, pues ahí estaban, ¿verdad? Moros y cristianos, ¿verdad? En un acto de protocolo, ¿verdad? Pero en un entorno de religiosidad absoluta y convivencia. Bueno, entonces les voy a hablar aquí, ya por último, de esta acción ejecutiva que está promoviendo una sociedad colorblind. En España anduve buscando cómo traducir esto en español y se dice una sociedad daltónica, ¿no? Basada en la meritocracia. Lo dijo Donald Trump desde un primer momento. Yo no voy a hacer diferencia entre los blancos, los negros. Fue muy hábil porque sí mencionó y dio un agradecimiento explícito a los latinos y a los afroamericanos que votaron por él, ¿no? Pero bueno, la puesta en marcha de esta acción ejecutiva Colorblind Society tiene como consecuencias perpetuar las desigualdades sistémicas ancladas en las instituciones educativas de los Estados Unidos, en los empleos, en el cuidado de la salud, lo que otros llaman el racismo institucionalizado, donde hemos visto, y ahí están los datos, que el trato que se da a los afroamericanos o a los latinos en las políticas de salud no es el mismo, en la educación pasa lo mismo. Podríamos decir que los barrios en donde vive la mayoría de latinos y de negros, las escuelas obviamente tienen menos fondos, es decir, menor calidad. Pero bueno, aquí también a través de esta política se sanciona el derecho de libre expresión y la libertad académica a través de actos de censura, la autocensura y ahondar en el desinterés por debatir en Estados Unidos el racismo. Exacerba también entonces las tensiones raciales y seguramente lo que pasará es que se reproducirá el racismo y la xenofobia. Había hecho un PowerPoint de muchas caricaturas, pero es imposible presentarlo. Y bueno, concluyo diciendo que el momento social que habitan los estadounidenses es de una importancia enorme para comprender también los giros que está dando su política exterior. Estados Unidos está hoy en un laberinto social en donde la pregunta que dejo es: ¿quién tiene más retos? ¿Donald Trump y su presidencia o la sociedad estadounidense? Les agradezco muchísimo. Muchas gracias a Silvia Núñez por esta espléndida presentación que pone el acento en temas que quizá
no están tan difundidos en medios, pero que son tremendamente importantes y que también nos permiten tomar el pulso de la administración Trump dentro de Estados Unidos. Me encantó que comenzara con esto de la migración de estadounidenses a Canadá, el éxodo, ¿no? Durante la primera presidencia de Trump. Y cómo este tema tampoco está visibilizado. También las estadísticas, ¿no? Sobre las opiniones que hay en diversos países en torno a Trump. Parecería que entre más autoritarios son los regímenes, más les gusta Donald Trump, parecería, ¿no? Aunque hay excepciones, por supuesto, pero interesante. Corea del Sur, yo he tenido conversaciones con nuestros colegas de la representación diplomática de Corea del Sur en México, están súper preocupados porque creen que hay mucha sincronía entre Trump y el líder de Corea del Norte y esto puede operar en contra de Corea del Sur y demás. No me sorprende este 7% al que hacía alusión la maestra Núñez. También el tema del capital corporativo apoyado, muy empoderado durante tanto la campaña presidencial de Trump como ahora, ¿no? Con una capacidad de gestión, lo podemos ver en la persona de Elon Musk, pero no solo de él. Y luego pasa ella a explicar todas estas normas que están mostrando una involución, de hecho, de derechos sociales, políticos, económicos, educativos para la población estadounidense. Esto de quitar el derecho de ciudadanía por nacimiento, bueno, ¿qué podemos decir al respecto? Lo de desaparecer al Ministerio de Educación. De hecho, la educación efectivamente es una prerrogativa de los estados, de los condados y demás, y arrastra muchas deficiencias, si ustedes recuerdan. Bueno, hasta los Simpsons se hacen parodias sobre el sistema educativo en Estados Unidos. Pero el tema de desaparecer el ministerio implica una regresión también de políticas de discriminación positiva, para llamarlo de alguna manera, políticas para que las personas conozcan sus derechos y los defiendan, y bueno, viene a constituir otra regresión. Esto de liberar a las mujeres del feminismo y borrar o excluir el concepto de género y reemplazarlo por sexo. Vieron también que, por ejemplo, en Fuerzas Armadas ya hay restricciones, prohibiciones para las personas transgénero, y todas estas cancelaciones con recursos públicos de cirugías para, por ejemplo, la reasignación de sexo, quedan también canceladas. En fin, ella nos da una lista impresionante de medidas que están modificando considerablemente los avances sociales, culturales, educativos, políticos que había logrado Estados Unidos y que inspiraban a otras naciones. Yo la escuchaba y me preguntaba si estas regresiones no inspirarán a otras naciones ahora en estos momentos. Bien, pues le agradezco mucho a la maestra Núñez su presentación, y también quiero agradecer a todas las personas que nos han enviado sus preguntas, tanto aquí en el chat de Zoom como a través de Facebook. Me voy a permitir leerlas y a continuación le voy a pedir a nuestros expositores que las comenten en el orden en que se presentaron. Entonces, bueno, viene esta pregunta de qué futuro político, me imagino que es para Saki, ¿qué futuro político tiene Chrystia Freeland tras su pleito con Trudeau? Y las opiniones de Trump de que Freeland es una mujer tóxica. Ok, bueno, otra pregunta para Saki. ¿Tienen posibilidad de ganar los liberales? Porque quizás sería deseable para algunos sectores que ganen los conservadores, ¿no? Y otra pregunta relacionada con esto. ¿Hay empatía entre Poilievre y Trump? Porque me queda claro que a Trump no le gusta Trudeau. Ok. Otra pregunta, este es para el profesor David Rocha. ¿Hay información de cuántos canadienses residen en México? Sabemos que dominan sus inversiones en el sector minero y también en lugares turísticos mexicanos, así como Huatulco, ¿no? Bueno, otra pregunta. Quiero saber qué opina el doctor Rocha sobre el concepto de Mex América. Interesante. Pregunta siguiente para Saki. ¿Cómo influyen los ucranianos canadienses en la política exterior de Canadá hacia Rusia?
Para la maestra Núñez, ¿por qué desprecia tanto Trump a las instituciones? Buena pregunta. Otra pregunta en ese tenor. Trump está desmantelando avances sociales logrados en la historia de Estados Unidos y de la era de Obama. Es una terrible regresión. Bueno, es justo lo que decíamos hace un rato. Maestra Núñez, también otra pregunta. ¿Estas políticas regresivas de Trump podrían provocar migraciones masivas de gringos inconformes a México? Ay, está muy bien porque creo que hay hasta un tono aquí de humor negro. Dice la misma pregunta. ¿Y la presidenta de México los dejaría entrar o los deportaría? Ay, qué linda. Muchas gracias por esta pregunta. Bueno, preguntan también para los maestros David y la doctora Núñez, el turismo médico de gringos en México, ¿por qué es más barata la atención médica acá? ¿Se ha caído, se mantiene igual o está creciendo? Pregunta para el doctor Rocha, ¿qué porcentaje de trabajadores transfronterizos se estima existen en Tijuana y de endurecerse requisitos y procesos de ingreso? ¿Qué impacto podrían tener en las familias cuyos miembros se encuentran en ese esquema de las políticas de Trump? Bueno, magníficas preguntas. No quisiera estar aquí como panelista. No, no es cierto. Me encanta estar como moderadora. Ya me tocará estar de panelista. Pero gracias por las preguntas. Son preguntas que seguramente ahora que escuchemos a nuestros expositores nos generarán, me parece, más preguntas. Pero bueno, vamos con Saki, por favor. Sí, sobre em, la falta de amistad entre Trudeau y Trump, se odian, y es personal. No, de hecho, mi esposa tiene una hipótesis que no sé si la puedo compartir, que tal vez la razón es porque en un congreso internacional, la esposa de Trump desapareció por un par de horas con Trudeau y quién sabe qué pasó entre ellos dos, pero desde hace unos años realmente los dos se odian. em, y muchos de lo trolling que ha hecho Trump sobre Canadá, que Canadá es el estado 51 de Estados Unidos, tiene mucho que ver con, es más dirigido hacia Trudeau que yo creo hacia Canadá. Vamos a ver si esto es cierto. Y los candidatos para reemplazar a Trudeau son Chrystia Freeland, alguien lo mencionó, y Mark Carney, que fue el gobernador del Banco de Canadá y después Banco de Inglaterra. Cuando eran nada más entre ellos, entre Chrystia Freeland perdón, tampoco Trump y Freeland se llevan particularmente bien. Eh, y entre Chrystia Freeland y Mark Carney, yo creo que gana Mark Carney. Él vino de la nada, vamos a decir, la candidatura de Mark Carney. Es el candidato de estrella, ¿no? Nadie esperaba que él va a entrar en esta elección. eh, y finalmente alguien lo convenció o por alguna razón se convenció, pero es un candidato tan significativo, tan importante, es un personaje tan notable en Canadá que la decisión de tomar el liderazgo del Partido Liberal en este momento, sabiendo 100% que va a perder la elección, yo creo que es muy raro. Entonces, él debería saber algo sobre que nosotros no sabemos de lo que está pasando con el otro candidato del otro partido, Polivier, que hasta ahora era el candidato que todos estaban diciendo que va a ganar la elección. Ahora, la postura de Polivier del Partido Conservador vis-a-vis Estados Unidos es que la verdad no tiene mucha opción. La postura es muy anti-Trump, tiene que ser muy anti-Trump, aunque tal vez como persona lo quiere mucho. eh,
el ambiente político en Canadá no permita que un político canadiense salga en este momento a decir algo positivo de Trump. Es imposible. Entonces, Poilievre también, si hace 2, 3 años, de repente tal vez decía algo positivo indirectamente sobre Trump, ahora definitivamente no. O sea, la agenda es una agenda anti-Trump. ¿Quién es más anti-Trump? Es quién va a ganar la elección, o más bien, quién es más probable de negociar un tratado eh, favorable para Canadá, va a ganar la elección. Esta elección es sobre Estados Unidos, en otras palabras, y por ende, yo creo que Chrystia Freeland eh, no, ella no estaba esperando eh, que será este debate cuando se declaró como candidata, que eso va a ser el debate de la elección canadiense. Entonces yo creo que ella se queda fuera de, de, de la contienda y será básicamente entre Poilievre para los conservadores y Mark Carney para los liberales. Y estaba viendo ahorita los sondeos eh, y no está muy claro, no me dio chance de verlos por, eh, por mucho tiempo, pero parece que Mark Carney está, o sea, acercándose bastante con Poilievre. Y por ende, pues, quién sabe, y honestamente, desde mi perspectiva personal, eh, bueno, aparte del hecho que probablemente Mark Carney es más normal que, 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 eh, que Poilievre, muchos llaman Poilievre el Trump de Canadá, ¿no? Em, yo creo que él es el candidato más probable de poder llegar a algún tipo de acuerdo que es favorable para América del Norte, lo que sea que es América del Norte. Entonces, quién sabe, va a ser un poco sorpresa lo que estamos viendo en el próximo mes, en la elección canadiense. No está decidido. Yo no creo que está decidido como hace como 3 meses o 4 meses, que todos sabían que Trudeau es out y que Poilievre va a entrar y que tal vez Chrystia Freeland va a ser el candidato para el liberal. Ya se cambió totalmente la panorama. Sobre los ucranos, hay un poquito más de 1 millón de ucranos canadienses que viven principalmente en el centro de Canadá. Son votantes importantes porque están concentrados en las provincias, eh, the Square Provinces, ¿no? Manitoba, Saskatchewan, etcétera. Entonces, no suenan mucho, pero hay mucha concentración, entonces sí pueden decidir quién gana la provincia de Manitoba o lo que sea. Y por ende, han tenido una eh, importancia magnificada electoralmente hablando desde la guerra en Ucrania, pero que la postura canadiense está definida, que está influida por la población ucraniana en Canadá. Tal vez agrega más argumentos de por qué Canadá de por qué Canadá y Trudeau debería estar en el lado de Ucrania, pero que cambia la panorama canadiense electoral, no creo. O sea, Canadá es miembro de la OTAN, toma la postura de la OTAN. eh, Canadá comparte la frontera ártica con Rusia. Canadá considera a Rusia una amenaza directa. Entonces, tal vez juntando todo, sugiere que explica de por qué Canadá ha tomado una postura tan anti-rusa en los últimos años, y que la población ucraniana es como nada más un elemento, pero en el elemento que define la postura no creo. Y yo creo que fueron todas que me correspondían. Muy bien. Muy bien, muchas gracias, Saki. Le pediría ahora al profesor David Rocha que respondiera o comentara las Gracias. preguntas
que se comentaron. Agradezco las preguntas porque nos permiten ahí abundar un poco más en las ideas. Las tengo aquí anotadas y vi algunas en el chat. Sobre cuántos canadienses hay en México, ahí no tengo el dato preciso, incluso pongo mi correo porque me comprometo a averiguar estos datos, por ahí debo de tenerlos o buscarlos y poder mandarlos a alguien que los solicite. Entonces, pero bueno, ha crecido en la medida en que la pandemia permitió este trabajo virtual. Y si ustedes, bueno, en la Ciudad de México es más evidente, pero también en Tijuana y en otros muchos lugares, la presencia de extranjeros. Y en el caso particular de canadienses, pues es sabido que Mazatlán y algunas otras zonas es eh, lugar de residencia de ellos. Pero de que ha crecido, seguramente lo ha hecho, independientemente de estas situaciones políticas. La pandemia ayudó y pues los costos de vida, situaciones parecidas. No tengo el dato preciso, es menos que la población estadounidense, pero me comprometo a buscarlos, el número preciso. No es como la migración canadiense. Por aquí he estado buscando, si lo encuentro mismo lo pongo en el chat. Por otro lado, otra pregunta que tiene que ver con las cuestiones médicas. Es decir, el turismo médico, los que vienen de otros lados de otros lugares del mundo a Tijuana. Esta es una industria muy fortalecida, muy madura. eh, Se sabe que hay gente que viene desde Europa. Bueno, el grueso viene de Estados Unidos y no nada más de California. Hay vuelos charters de Chicago, de cualquier otro lugar que vienen a Tijuana por cuestiones médicas, ¿no? Porque hay que decirlo, en el caso de la medicina particular, no la medicina pública, es buena en Tijuana, es muy competitiva y a un precio mucho menor, muchísimo menor, ¿no? Cuestiones dentales, oculares, cáncer, no sé, nada que ver con los precios de Estados Unidos y aquí se viene la gente a tratar. Anglosajones, de todas las comunidades vienen acá y es una industria muy madura. Tijuana vive mucho de eso. Eh, Cualquier especialidad en Tijuana, yo me atrevo a decir que es hasta más probable que aquí que en la Ciudad de México. Yo soy de la Ciudad de México y sé de lo que hablo. Creo que Tijuana puede incluso a lo mejor hasta ganarle a la Ciudad de México en términos de de especialidades médicas, incluso la calidad de esas especialidades médicas. Pero bueno, no lo pongo a debate, pero más o menos para dar un contexto de lo importante que es. Muchos de estos edificios altos son conglomerados, les llaman torres médicas, y que tienen siempre clientes o pacientes, ¿no? Más bien pacientes. Entonces, por ejemplo, también el gobierno municipal desarrolló una idea que le llaman el pase médico, es decir, si alguien viene de Estados Unidos en automóvil, con un médico aquí a la ciudad de Tijuana, el médico le da un pase médico para cruzar de una manera mucho más sencilla a Estados Unidos, ya no se tiene que formar, hay una línea especial. Es decir, está muy maduro y bien organizado el tema de la industria médica en la ciudad de Tijuana. No creo que se vea afectada, porque es más de Estados Unidos para México que de México para Estados Unidos, obviamente, ¿no? Entonces no creo que se vea afectada. Otro tema importante también que me preguntan aquí sobre qué porcentaje de la población económicamente activa que vive en la ciudad de Tijuana trabaja en Estados Unidos. No es tan grande. Por aquí estaba buscando el dato en un artículo que leí recién, pero me hice bolas. Pero no es tan grande, es alrededor del 10% de la población. Es decir, no es mucha gente, pero se unen a otros más que cruzan habitualmente a Estados Unidos y, y por eso colapsan las líneas. Ahora hay que decirlo, hay como que dos tipos de estos commuters, ¿no? La gente que cruza, más o menos así se les dice aquí. Los que tienen permiso de residencia en Estados Unidos, que vienen a dormir a Tijuana, o como le decía hace rato, personas que tienen visa de turista
y que de manera ilegal, porque no, bueno, indebida, por decirlo así, cruzan a trabajar a Estados Unidos, porque como turista pues no puedes trabajar, pero es común que la gente haga eso, ¿no? Van a limpiar casas, cuidar personas, lo que sea, ¿no? Y esos también cruzan mucho. Pero digamos, sobre los que se ha hecho más estudio son las personas que de manera legal, con residencia o ciudadanía, viven aquí en Tijuana y trabajan en Estados Unidos. Pero sí, no es mucho. Obviamente, lo decía, se van a ver afectados debido a las mayores restricciones, ¿no? No les gusta, y eso es así como que sabido, a los norteamericanos, a estos policías de inmigración, que la gente con residencia en Estados Unidos, es decir, que tengan documentos legales para trabajar allá, vivan en México. Y los cuestionan y les preguntan y les hacen, pues complicado todos estos cruces todos los días, ¿no? Hay una visa, digamos, adicional que se llama Sentry, ustedes la conocen, para cruzar de una manera más rápida a Estados Unidos. Yo he escuchado, no tengo estadísticas, no tengo datos al respecto, pero he escuchado que cuando les preguntan, yo tengo esa tarjeta Sentry, cuando les preguntan por qué quieres ir a Estados Unidos de una manera más rápida, pues tú das un argumento, ¿no? Pero yo he escuchado que cuando dicen, no, es que yo voy a trabajar allá, vivo en México, suelen cuestionarlos más o no les gusta esa idea. Entonces, seguramente ahora con este presidente puede disminuir ese cruce, como decía, porque las personas vean más trabas, se sientan más intimidados y más vigilados, ¿no? Para hacer este cruce todos los días. Entonces, la dinámica de la frontera, como les decía, es interesante. Es este México muy movido debido a las circunstancias con California, pero también sucederá con Texas y los otros estados. Pero California es muy representativo porque pues, son economías ricas, al igual que Texas, y impactan mucho en la vida de los mexicanos de este lado de la frontera. Entonces esto va a seguir cambiando. Seguramente va a haber una disminución, a lo mejor no mucha, pero sobre todo estos primeros días, a lo mejor se estabiliza después entre las personas que cruzan a trabajar todos los días para allá. Yo lo que sí digo es que este turismo médico no creo que se vea afectado porque es una industria muy madura, muy organizada, con estos canales de comunicación intergubernamentales, como les decía, esto del pase médico. Hay mucha promoción de los médicos en Tijuana, incluso no nada más en California, sino en lugares tan lejanos como Chicago, ¿no? Y vienen vuelos charters con personas para atenderse aquí. Pero bueno, dejo mi correo, como mencionaba, por si alguno de las personas tiene en concreto una duda, yo me comprometo a tener ahí un diálogo y poder aclarar alguna duda que tengan en relación a esto que se mencionaba. Y muchísimas gracias. Gracias al profesor Rocha. Gracias. Por aquí nos puso el doctor Ristoulas que hay aproximadamente 50,000 canadienses residiendo en México. Bueno, paso rápidamente con la maestra Núñez, por favor. Gracias, Cristina. Nada más voy a hacer como Saki para dar un dato más a lo que ya dijo David. Se estima que alrededor de 1 millón de estadounidenses vienen por año a México buscando atención médica y que los descuentos que reciben acá en contraste a lo que pagarían en Estados Unidos oscilan entre el 50 y el 70% más barato de lo que ellos pagan. Pero el dato que es importantísimo es que en Estados Unidos hay cerca de 250,000 médicos que provienen de distintos países en el mundo, todos ellos migrantes, altamente calificados. Ahí el dato que sería interesante buscar es cuántos son mexicanos. Pero también lo interesante es que estos médicos corresponden pues, a un porcentaje altísimo del total de los médicos en los Estados Unidos. ¿Qué quiere decir? El sistema de salud es también una cuarta parte del total de médicos en Estados Unidos, que sin estos el sistema se colapsaría en aquel país. Y bueno, a mí me hicieron también la pregunta de ¿por qué desprecia tanto Trump a las instituciones? Pues perdón, pues es porque es la arrogancia total. Él es la institución. Y por eso toda esta intencionalidad de
de adelgazar al máximo el gobierno federal de los Estados Unidos. Lo ha prometido, lo está empezando a hacer, y aquí es donde entra el papel protagónico, nada menos y nada más que de Elon Musk, buscando cómo la inteligencia artificial va a permitir el desplazamiento, ¿verdad?, el despido de un mayor número de empleados federales, que ya empezó ahora que señalaron que tenían todos que volver, no podían seguir en home office, y les pusieron una fecha límite que creo que venció ayer. Aquellos que no regresaran a trabajar a sus oficinas de entrada iban a ser ya dados de baja, y bueno, seguirá toda una serie de despidos en bloque, que ahí la pregunta es qué es lo que va a pasar. Seguramente va a haber reacciones muy interesantes, ¿no?, por parte de todos estos trabajadores. También se cuenta que un porcentaje elevado de los que trabajan en el gobierno federal son afroamericanos. Así que bueno, estamos por ver a dónde lleva esta cuestión. Y bueno, pues las instituciones, siempre los empresarios consideran que su gran negocio es lo fundamental, y el tener una y otra institución en un gobierno, pues lo consideran que hace que una administración no sea lo suficientemente eficiente. Y bueno, pues la otra pregunta de que si no me gusta a mí usar la palabra gringos, la verdad, no me gusta que nos pongan a los mexicanos ningún calificativo, y yo trato de evitar cualquiera. No creo que los inconformes de los Estados Unidos se vengan a México. Vienen muchos, es decir, no va a cambiar la tendencia de muchos de los que vienen, pero ellos son precisamente aquellos, la mayoría de los que vienen tienen doble nacionalidad, mexicoamericanos, ¿no? Entonces, pues está por verse. Habrá que preguntar a David, que vive allá en las Californias, qué está pasando en California Sur con todos estos desarrollos, en donde fundamentalmente lo que hay son estadounidenses, me imagino que también canadienses, pero que son tan caros, que son fuera del alcance del promedio de mexicanos, y estamos generando ahí asentamientos, sobre todo para retirados, igual que sucede en el sur de España, que es muy común por parte de los ciudadanos de los países nórdicos. Estas han sido todas las preguntas que tengo, así que yo les quiero agradecer la compañía y el afecto a no se diga, a Cristina, a Saki y a David, que me dio mucho gusto verlo, David, en Tijuana. Que nos inviten a Tijuana, porque creo que el momento es verdaderamente claro, sí, intenso, y además invaluable para nosotros que nos dedicamos a trabajar México, Estados Unidos. Gracias. Muchas gracias a Silvia Núñez, gracias a David Rocha, gracias a Atanasio Ristoulas aquí, y gracias a todos los que nos han acompañado aquí en Zoom y a través de Facebook Live, por su presencia, por sus preguntas y comentarios. Como siempre, enriquecen mucho los debates que tenemos. Los invitamos para la sesión de la próxima semana, que se va a centrar en el triángulo, no necesariamente virtuoso, pero es un triángulo al final del día, entre México, China y Estados Unidos, a la luz de las sanciones de Donald Trump hacia China, y también de la presencia china en términos de inversiones, algunas motivo de controversia, ¿verdad? A los ojos de Estados Unidos y Canadá, inversiones chinas en México, y todo esto que se ha dicho de que a través de México incursionan montones de productos chinos al mercado de Estados Unidos y de Canadá. Tendremos este debate con los especialistas y los invitamos a acompañarnos el próximo 14 de febrero a las 9 de la mañana. Yo sé que es San Valentín, pero bueno, pueden estar temprano con nosotros y después ir a celebrar. Así que los esperamos. De nuevo, cuídense mucho y hasta la próxima.